En esta clase vamos a hablar sobre el Estado y el desarrollo económico. ¿Por qué y cuándo debe intervenir el Estado en la sociedad para promover el desarrollo? Esas son las preguntas que vamos a tratar de darle respuesta en esta clase. Comencemos con el concepto de Estado y gobierno. Según el Banco Mundial, el Estado es un conjunto de instituciones que poseen los medios para ejercer la coerción legítima sobre un territorio y su población, referido como sociedad. Max Weber, el famoso científico social, decía que el Estado, como todas las asociaciones o entidades políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres que se sostiene por medio de la violencia legítima, es decir, de lo que es considerada como tal. Para subsistir necesita, por tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento dominan. También afirmó Weber que el Estado es una comunidad humana que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado. Ahora, el Estado ejerce funciones de gobierno. El gobierno es el proceso de gobernar para ejercer el poder. Este proceso se realiza mediante reglas organizadas y mediante los poderes públicos del Estado, el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, otras instituciones y o poderes del Estado, dependiendo de la Constitución de la República a la cual estemos haciendo referencia. Cinco elementos esenciales posee todo Estado: población, territorio, autoridad y monopolio de la fuerza legal, control de la hacienda pública y cinco, ejercicio de la soberanía por mandato de sus ciudadanos. Francis Fukuyama, el famoso politólogo, nos dice que en su obra La construcción del Estado dice: la construcción del Estado es la creación de nuevas instituciones gubernamentales y el fortalecimiento de las ya existentes. El desarrollo se logra con políticas públicas, requiere de políticas públicas. De allí que el Estado sea una institución primordial para lograr el desarrollo. Entonces, una vez que hemos hecho estas definiciones, repito la pregunta a la cual trataremos de darle respuesta en esta clase. ¿Cuáles son las funciones del Estado en el proceso de desarrollo? ¿Debe intervenir el Estado en los mercados y en el proceso de desarrollo económico? ¿Cuánto debe intervenir el Estado? En este gráfico que ustedes ven, tomado del informe reporte sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial en 1997, que fue dedicado al tema del Estado. Ellos plantean tres modalidades de Estado. Uno con funciones mínimas. Funciones mínimas, por ejemplo, para enfrentar la falla de los mercados. Cuando hay fallas en los mercados, el Estado se justifica una intervención del Estado. Eso no quiere decir que el Estado lo vaya a hacer bien, pero cuando los mercados no cumplen el rol, no funcionan con eficiencia, ya más adelante le voy a precisar estos conceptos, esta idea, el Estado puede intervenir y puede hacerlo para proveer bienes públicos. Los bienes públicos son aquellos que los podemos consumir todos simultáneamente y es imposible, prácticamente imposible, excluir a alguien. Esos son los bienes públicos puros.
Entonces, por ejemplo, la defensa nacional. La defensa nacional, nos podemos servir de eso todos los ciudadanos simultáneamente y es para todos. No hay que pagar para eso, es un bien público. El imperio de la ley y el orden. Todos nos podemos beneficiar en una sociedad simultáneamente, lo podemos consumir y no pagamos directamente por eso, ¿no? Los derechos de propiedad, si se hacen cumplir, el hecho de que exista una estabilidad macroeconómica, una baja tasa de inflación, porque tenemos una política monetaria prudente que no crea dinero, no se financian los déficits públicos con creación de dinero que luego aumenta la demanda y eso genera tasas de inflación elevadas, ¿no? Porque no tienen respaldo en bienes ese dinero. Eh, el Estado no incurre en déficits fiscales. Bueno, todos nos podemos beneficiar simultáneamente de la estabilidad macroeconómica y tampoco pagamos por eso. La estabilidad macroeconómica es un bien público. También puede intervenir el Estado protegiendo a los pobres con programas antipobreza y para atender a la gente, a la población cuando hay desastres. Ese sería un estado de funciones mínimas, minimal functions. Pero puede existir un estado también con funciones intermedias que enfrenten el tema de las externalidades, por ejemplo. Las externalidades se producen cuando una empresa o una persona afecta a otro o se aprovecha de otro sin que pague o cobre por eso. Por ejemplo, una empresa que contamina, no está pagando por la contaminación que genera, pero le afecta la vida a otras personas, contamina las aguas, contamina los suelos, contamina el aire, etcétera. Entonces esa es una externalidad y el Estado debe intervenir para evitar que esa externalidad negativa no exista. Es decir, el Estado tendría que intervenir, ¿no? Pero hay también externalidades positivas. Supóngase que usted desarrolla una patente, hace un invento, una innovación, pero todo el mundo se la copia. Entonces, esa externalidad positiva se está beneficiando otros, pero no pagan por eso. El Estado interviene y crea leyes de patentes, por ejemplo, para evitar que eso suceda y haya desincentivos para innovar. Eso lo discutimos en la primera clase, pero eso son externalidades donde los mercados no funcionan bien y el Estado debe intervenir. El Estado debe intervenir también para proveer educación básica gratuita, pública y para proteger el ambiente. Recuérdense que estamos hablando de un Estado con funciones intermedias. El Estado puede intervenir para cuando hay situaciones de mercados de competencia imperfecta, como los monopolios, un solo oferente. Cuando hay monopolios, el monopolista obtiene una ganancia, puede tener precios por encima de lo que existiría en una situación de competencia perfecta, de mucha competencia entre empresas. Un monopolista es alguien que es un solo oferente. Un monopsonista es alguien que es un solo comprador. Imagínense ustedes el caso de una persona que compre toda la producción de cientos de productores agrícolas. Ejerce el comprador único, un monopsonista, o unos pocos compradores, unos oligopsonistas, y en el caso de los productores, un solo productor es un monopolio. Pocos productores, 3, 4, 5 es un oligopolio. En esos casos hay competencia imperfecta y el Estado debe intervenir. También interviene el Estado de funciones intermedias para regular los servicios considerados públicos, la electricidad, el acceso a agua potable. Entonces, esos son casi monopolios naturales. Y entonces el Estado interviene para fijar tarifas, para regular las tarifas, los precios que se cobran por esos servicios, ¿no? También el Estado interviene para asegurar de que no existan monopolios o regular a los monopolios, encauzarlos, ¿no? Y existen entonces políticas y leyes antimonopolio. También interviene un estado de funciones intermedias para superar los problemas de información imperfecta. O sea,
en los modelos de economía de máxima eficiencia económica se supone que hay información perfectamente distribuida, que todos tenemos el mismo nivel de información y que es gratuita. Eso no es así en la vida real. El Estado puede intervenir para asegurarse de que todos recibamos dosis adecuadas de información sobre productos, eh, sobre precios, por ejemplo, eh, información de interés para la comunidad, pero sobre eso también vamos a hablar más adelante. El Estado también puede intervenir para proveer seguros de salud, seguros de vida, pensiones, regularlos, ¿no? Para regular las instituciones financieras y para proteger al consumidor. Desde el punto de vista, entonces, esas tres que le he mencionado se refieren al Estado interviniendo para enfrentar fallas de mercado, pero también el Estado puede intervenir para mejorar la equidad, es decir, con políticas sociales. Por ejemplo, el Estado puede intervenir para pagar un seguro social universal o para compartir los pagos de ese seguro social universal, para pensiones, para el pago de pensiones, para darle ayuda a familias, ¿no? Transferencias monetarias a familias, para atender el problema de desempleo, creando programas que generen empleo, ¿no? En seguros, etcétera. Entonces, eso se supone que son políticas que un estado de funciones intermedias, con un nivel de intervención intermedia en la sociedad, pudiera realizar para mejorar la equidad y otras medidas para enfrentar las fallas de los mercados. Ahora, un estado más activista, más fuerte, más interventor, interviene para coordinar la actividad económica privada, ¿no? Puede poner algunas reglas de juego directas. Usted produce en este sitio, pero en aquel sitio usted no puede producir. Puedo regular precios, por ejemplo. Puedo promover leyes para crear condiciones que generen localización de un sinnúmero de empresas que se interrelacionan entre ellas en un sitio, en un territorio, en un sitio específico de la geografía. Puedo también expropiar tierras y entregárselas a los que no tienen tierras, o puedo comprarlas, ¿no? Políticas de reforma agraria activas. Puedo comprar activos y darle acciones a los trabajadores, por ejemplo, para enfrentar problemas de desigualdad, problemas de inequidad, etcétera. Entonces, los estados que tienen funciones muy activistas, que intervienen mucho en la sociedad, generalmente intervienen fuertemente en los mercados y tienen políticas sociales muy fuertes, ¿no? Bueno, la pregunta es siempre, bueno, el Estado puede intervenir con funciones mínimas, con funciones intermedias, con funciones mayores, activistas, o sea, con mucha intervención, pero siempre tenemos que preguntarnos si esa intervención del Estado contribuye a que la sociedad sea más eficiente, a que haya más inversiones, a que haya más generación de empleo y a que haya más equidad social. El Estado puede intervenir cuando hay fallas de mercado. El Estado puede intervenir por razones sociales, pero la pregunta es si lo está haciendo bien, ¿no? Esa es un interrogante, porque el Estado puede hacerlo con muy buenas intenciones, pero puede equivocarse y puede generar catástrofes económicas y sociales. Y de eso tenemos ejemplos, sobre todo en América Latina. Algunos conceptos teóricos básicos. En economía, el nivel de máxima eficiencia económica se denomina óptimo de Pareto. Esos son los niveles de máxima eficiencia económica. Una situación de óptimo de Pareto es aquella en la cual es imposible mejorar a una persona sin perjudicar a otra. Es decir, estaríamos en el paroxismo de la eficiencia económica. Por supuesto, esto es un concepto muy teórico, muy abstracto, ¿no? Una situación de óptimo de Pareto revela que la sociedad ha alcanzado la máxima eficiencia
en el intercambio de bienes y servicios, en el consumo y en la interacción entre consumidores y productores. Sin embargo, máxima eficiencia económica no significa equidad, no significa equidad en la distribución de la riqueza, que también es algo muy importante para lograr el desarrollo. No solamente la eficiencia económica es necesaria, también es necesario que haya una repartición equitativa o lo más equitativa posible de la riqueza que se genere. Porque la máxima eficiencia económica es un medio para lograr el desarrollo, pero no es el desarrollo, ¿no? Ahora, la situación de máxima eficiencia económica se logra cuando existe una economía que funciona con los atributos de un modelo de competencia perfecta, ¿no? Un modelo de competencia perfecta tiene estas características. Tiene muchos productores, muchos productores, tiene muchos compradores, se producen bienes homogéneos, hay libre entrada y salida de empresa, usted entra y sale de un negocio cuando usted quiera, no hay interferencias, no hay intervención del Estado. La información es perfecta y simétricamente distribuida. Todos disponemos de suficiente información para tomar decisiones. Los factores de producción se pueden mover de un sitio a otro. Yo puedo mover mi empresa de esta entidad federal a otra entidad federal. El trabajo se mueve libremente en el territorio, ¿no? Y no hay interdependencia entre los agentes económicos, es decir, los agentes económicos no se ponen de acuerdo para tomar ventaja de otros agentes económicos. Por ejemplo, los productores no se ponen de acuerdo para fijar un precio y no hay externalidades, no se supone que hay externalidades. Bueno, eso es un modelo de competencia perfecta, ¿no? Es un modelo abstracto, no existe en la realidad, pero es el modelo que teóricamente garantiza el logro de máxima eficiencia económica. Es así como un médico que diga, bueno, ¿qué es un cuerpo perfecto? Perfectamente sano. Probablemente no existe un cuerpo perfectamente sano, pero ese cuerpo perfectamente sano y las características de un cuerpo perfectamente sano permiten comparar con lo que sucede en la realidad. ¿Qué tan lejos está el cuerpo de las personas que viven en el planeta? ¿Qué tan lejos está de ese cuerpo perfectamente sano? Si está muy lejos, está enfermo. Entonces se le da tratamiento para que se aproxime a lo que es un cuerpo perfectamente sano. De eso se trata estos modelos teóricos, eh, eh, abstractos, eh, que definen son sus características, definen y permiten el logro de máxima eficiencia económica. Pero bueno, la utilidad de esos modelos es que nos permiten ver cómo sería la realidad si el mundo fuera perfecto. El mundo no es perfecto en la realidad. El mundo tiene fallas de mercado, por ejemplo. Pero el gobierno puede intervenir para que con sus políticas la realidad se transforme y se aproxime lo más posible a lo que es el modelo de competencia perfecta, que repito, es el que garantiza máxima eficiencia económica. Entonces, decimos que como consecuencia de lo que son las condiciones de un modelo de competencia perfecta, la característica fundamental de un mercado de competencia perfecta es que las decisiones de productores y consumidores están determinadas por el funcionamiento libre de las fuerzas del mercado, oferta y demanda. No hay interferencias. Bueno, vamos a la realidad. ¿Por qué el Estado interviene en la sociedad? ¿Por qué el Estado interviene en la economía? El Estado, cuando la realidad se aleja de lo que es un modelo de competencia perfecta, esa es la realidad.
Cuando hay fallas de mercado, porque hay monopolios, hay oligopolios, hay monopsonios, hay oligosonios, hay imperfecciones en los mercados, el Estado puede intervenir para hacer que las empresas, para evitar monopolios, evitar monopsonios, evitar oligopolios, evitar oligopsonios, ¿no? Entonces, cuando hay fallas de mercado, el Estado puede intervenir. Y también puede intervenir por razones de equidad. Los fines del Estado no son los fines del mercado. Los fines del Estado también tienen que ver con la cohesión social, con construir una sociedad lo más justa posible, equidad y de armonía entre los ciudadanos. Les parece utópico, pero bueno, el Estado se supone que es el representante del bien común, ¿no? Y por eso tiene unos mandatos. Entonces, dos razones justifican la intervención del Estado en la sociedad. Razones de eficiencia económica, porque hay fallas de mercado, y razones de equidad. Ya expliqué, fallas de mercado cuando hay monopolios, oligopolios. Cuando puede ser que también que existan mercados que no existen, ¿no? Se necesita oferta de seguros agrícolas y demanda de seguros agrícolas, pero nadie ofrece ni nadie demanda. Pero el de seguro agrícola es importante para cubrir los riesgos de una actividad que está expuesta a cielo abierto y que puede venir plagas, enfermedades, inundaciones, sequías, cambio climático, etcétera, lluvias en exceso, y entonces hay mucho riesgo. Se puede perder la cosecha, no se pagan los créditos, se pierden las propiedades, ¿no? Entonces el Estado puede intervenir cuando hay externalidades. A una empresa está contaminando, bueno, hay que regular para que no contamine. Hay que hacer lo que pague impuestos por la contaminación y que compense a los ciudadanos, ¿no? Faltan bienes públicos, falta vialidad, por ejemplo, o nadie quiere preservar el paisaje. Bueno, el Estado tiene que intervenir para preservar el paisaje, para preservar el aire puro, para preservar el ambiente y la biodiversidad, ¿no? Eh, o sea, el ambiente, el aire puro es un bien público. Todos lo podemos consumir simultáneamente y no pagamos por eso, por el aire puro. Pero ¿qué pasa si el aire lo empiezan a contaminar? El Estado tiene que intervenir. No lo van a hacer los privados, tiene que intervenir el Estado. Eh, eh, no hay información imperfecta. Por ejemplo, los productores de alimentos procesados no tienen un buen etiquetado que informen a los consumidores de los riesgos que pueden contraer si consumen su producto, porque tiene exceso de azúcar, porque tiene exceso de sal, por ejemplo. Bueno, el Estado tiene que intervenir para obligarlos a decir, mire, este es un producto que tiene exceso de sodio, o sea, exceso de sal, o este es un producto ultra procesado, es mejor consumirlo entre tal y tal fecha. A partir de allí puede estar dañado, puede ser dañino para la salud, etcétera. ¿Quién puede hacer eso? Tiene que el Estado, mediante normas, asegurar que haya información. El Estado debe intervenir para buscar la estabilidad macroeconómica. Tengo una economía en donde haya crecimiento económico, pero haya estabilidad de precios, por ejemplo. Y eso lo puede hacer a través de sus políticas macroeconómicas. Entonces, hay razones de eficiencia económica por las cuales tiene que intervenir el Estado. Esas razones de eficiencia económica se refieren fundamentalmente a cuando no se dan las condiciones de un mercado de competencia perfecta, ¿no? Ahora, el Estado también puede intervenir por razones de equidad. Cobra impuestos. ¿Impuestos para qué? No solamente para financiar sus actividades, sino para, con esos impuestos, hacer política social y hacer una redistribución de la riqueza que se está generando en la sociedad, ¿verdad? Tratar de darle vivienda a los pobres, tratar de darles educación básica de buena calidad a los pobres, acceso a la salud a los pobres, etcétera, porque, repito, los fines del Estado no son los del mercado. La eficiencia económica es un instrumento del Estado para obtener recursos con los cuales poder cubrir necesidades de sectores vulnerables.
excluidos de esa riqueza que se genera en los mercados, ¿no? Política de educación gratuita, asegurar alimentación sana y en cantidades suficientes para la gente, ¿no? Entonces, hay razones de eficiencia económica y hay razones de equidad para que el Estado intervenga. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las fallas de los mercados? Las fallas de los mercados existen cuando no producen resultados eficientes. Lo que sucede en la vida real es que no hay mercados de competencia perfecta. No conducen a la obtención de máxima eficiencia económica. Ahora, vamos a ver 6 circunstancias por las cuales hay fallas de mercado. Primero, la estructura de mercados de competencia imperfecta, cuando hay monopolios u oligopolios. Un monopolio es cuando hay un solo oferente de un producto, de un bien. O un oligopolio es cuando hay pocos oferentes. Esos pocos oferentes se pueden poner de acuerdo y fijar un precio y producir cantidades menores que las que se producirían en un mercado de competencia perfecta. Entonces el Estado tiene que intervenir para regularlos y hay leyes antimonopolio para eso. O sea, en Estados Unidos las leyes antimonopolio, por ejemplo, existen desde el siglo X, desde finales del siglo XIX. Eh, pero hablamos de monopolio, oligopolio, eso es por el lado de la oferta, por el lado de los productores, pero también hay monopsonios o oligopsonios por el lado de los compradores de insumos, de fuerza de trabajo. Un monopsonio es cuando hay un solo comprador. Imagínense ustedes que en una ciudad hay una sola empresa que es la que genera la mayor parte del empleo. Bueno, esa empresa va a terminar pagando un salario que está por debajo del que pagaría si existieran muchas empresas compitiendo por emplear esa mano de obra. Un oligopsonio es cuando existen pocos compradores. Imagínense ustedes el caso de un grupo de productores agrícolas que están en una zona aislada, pero solamente van 2 camioneros a comprar la producción. Hay 100, 200, 300 productores, pero solamente pueden llegar, porque la vialidad agrícola es muy mala, pueden llegar solamente 2 camiones a comprar toda esa producción, 2 comerciantes camioneros. Bueno, esos 2 comerciantes camioneros van a terminar pagando por la producción agrícola que compren precios inferiores a los que existirían si fueran muchos camioneros los que fueran a pelearse, a competir por comprar esa producción agrícola. ¿Cuáles son los problemas que generan los monopolios y los mercados imperfectos para el desarrollo? En primer lugar, los monopolios generan una producción inferior a los mercados de competencia perfecta. Fíjense, un monopolista, eso está demostrado científicamente. Eso es teoría microeconómica. Eso es conocimiento ya probado. Entonces, los monopolios y los oligopolios generan una producción inferior a los mercados de competencia, pero cobran un precio superior al que existiría en una situación de competencia perfecta. Entonces, el Estado tiene que intervenir para regularlos, para que produzcan más, para que su producción se aproxime a los niveles de competencia, ¿no? Y para que y puede regularle las tarifas. Por eso es que, por ejemplo, hay actividades que son casi de monopolios naturales. Vamos a suponer, ¿cuántas empresas de telefonía celular hay en su país que ofrecen servicio de telefonía celular? 2, 3, 4. Eso es un oligopolio. Esas 4 empresas se pueden poner de acuerdo para poner un precio. Pero ¿qué es lo que hace el Estado? Tiene una comisión de telecomunicaciones, que es la que regula esas 4 empresas y les impone unas tarifas. ¿Para qué? Para que no cobren un precio demasiado elevado y para que generen una producción más allá de la que generarían si se les dejara actuar
como que si fuera un mercado de competencia perfecta. No, el Estado interviene para tratar de que se muevan hacia una situación como la ideal, la de competencia perfecta. ¿No? Los monopsonios y los oligopsonios demandan menos cantidades de insumos, de factores de producción que en condiciones de competencia perfecta. En consecuencia, terminan pagando un precio por debajo del que pagarían en situación de competencia perfecta. En este caso, hay impactos distributivos de ingreso a favor de los monopsonistas u oligopsonistas. En el caso de los monopolios y los oligopolios, hay efectos redistributivos, regresivos, a favor del monopolista o de los oligopolistas. También algunos plantean que cuando hay pocos productores, cuando se están ejerciendo el poder de mercado, pocos productores, hay poca necesidad de que haya estímulos para generar permanentemente investigación y desarrollo tecnológico. Bueno, por supuesto que también está el efecto de que, bueno, como los monopolios se apropian de más dinero del que deberían apropiarse si existiera una condición, una situación de competencia perfecta, entonces los monopolios, los monopsonios, los oligopolios, los oligopsonios estimulan la búsqueda de rentas monopólicas, de personas que están rent seekers, buscadores de rentas, que están buscando oportunidades de sobornar funcionarios para mantener su posición de dominio en los mercados. Y eso también va generando élites de poder, élites que se perpetúan en los poderes económicos y en los poderes políticos de una sociedad, lo cual es malo para el desarrollo. Bueno, algunas acciones que utiliza el Estado para combatir monopolios, monopsonios, oligopolios, oligopsonios. Bueno, una es nacionalizar los monopolios y los monopsonios, ¿no? Y el Estado, como en representación del bien común de la sociedad, asume la producción. Eso no siempre da buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, el servicio de telefonía lo puede estar produciendo un privado. Debe existir en esos casos una comisión reguladora, porque es un monopolio, un solo oferente del servicio de telefonía abierta, ¿no? Entonces hay que regularlo, el Estado tiene que intervenir, ¿no? O el Estado puede nacionalizar, eso tiene consecuencias. El Estado puede escoger la opción de regularlo, la opción de nacionalizarlo, el Estado puede terminar siendo más ineficiente que el sector privado, que tiene el monopolio. Otro es el Estado puede intervenir con leyes de procompetencia. Casi todos los países hoy en día tienen leyes procompetencia. ¿Leyes para qué? Para evitar que se creen situaciones de poder de mercado, ¿no? Y eso lo hacen a través de leyes procompetencia. Cuando se van a fusionar dos empresas muy grandes, eso tiene que pasar por un examen de el órgano regulador de la competencia en el país para evitar que se cree un monopolio que ejerza un poder de mercado y que, como todos sabemos, ya termina produciendo menos de lo que debería producir si fuera un modelo de, si no fuera un monopolista y cobrando un precio muy por encima. Entonces el Estado puede regularlo o puede crear una ley pro competencia y puede impedir fusiones de grandes empresas que generen monopolios. Recuerden, los monopolios ejercen un impacto negativo sobre la distribución del ingreso. El Estado puede fijar precios, ¿no? Puede regular los precios, controlar los precios. Esa es una situación que no es deseable, pero puede suceder para tratar de que el precio le permita una ganancia al monopolista, al oligopolista o incluso al monopsonista. Puede fijar, dice, mire, usted no puede pagar un precio por debajo, en el caso de los monopsonistas, por debajo de tanto. Por eso es que existen precios mínimos a los productores agrícolas, ¿no? E igualmente, un salario mínimo. Usted no puede pagar un salario mínimo por debajo de tanto, porque es ilegal, ¿no? Eso es lo que se hace cuando existen
pocos compradores de fuerza de trabajo. Bueno, los salarios mínimos también tienen no solamente objetivos económicos, sino objetivos sociales. Está el caso de las externalidades. Las externalidades son situaciones en las que una empresa, persona u organización puede realizar una actividad que afecte directamente a otros, pero no paga ni recibe compensaciones por dicho efecto. Por ejemplo, usted está contaminando, pero no le paga a la sociedad por eso. Y eso es malo para la sociedad. El Estado tiene que intervenir para que usted no contamine, tiene que regularlo, tiene que crear leyes en defensa del ambiente, ¿no? Eh, usted es una persona que se está beneficiando de que la carretera va a pasar por aquí, cuando tiene su finca. Ahora su finca tiene más valor. Bueno, el Estado, ahí el propietario de la finca se está beneficiando de la externalidad positiva que está creando el Estado. El Estado podría, por ejemplo, cobrarle un impuesto por la valoración mayor que tiene ahora su finca, porque ahora su finca vale más porque le pasa una carretera, porque tiene electricidad, porque tiene agua, etcétera, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de externalidades positivas. Entonces, en las externalidades, entonces significa que que las consecuencias de que exista esa externalidad son externas, valga la redundancia, al ente que las produce. Las externalidades pueden concebirse como situaciones en las que el sistema de precios, el mercado no funciona bien y entonces quienes generan una externalidad negativa no pagan, pero tampoco quienes generan una externalidad positiva no reciben compensaciones. En esos casos el Estado debe intervenir y hacer que el que genera una externalidad negativa paga, o hay que prohibir, hay que impedir que existan esas externalidades negativas. Una empresa que contamina, ¿no? Una empresa que funde acero contamina. Bueno, hay que regularla, ¿no? Son actividades muy contaminantes. Los trabajadores se pueden intoxicar. Hay que regular las jornadas laborales, los periodos de vacaciones para esos trabajadores que están más expuestos que otros, etcétera, ¿no? Finalmente, sobre la externalidad podemos decir que una externalidad existe si la producción del consumo afecta el consumo y la producción de otros que no son parte de la transacción, sin reflejarse en el precio de la misma. Por eso es que allí el mercado no funciona y entonces tiene que intervenir el Estado. Pueden ser positivas, pueden ser negativas, ¿no? Positivas, cuando la actividad de un agente genera ganancias de bienestar a otro, pero no recibe una compensación adecuada. Ejemplo, inventos, nuevas tecnologías, obras públicas de infraestructura y otros bienes públicos. Negativas, cuando la actividad de un agente genera pérdida de bienestar a otros y no paga o compensa a la sociedad por ello. No se internalizan para las empresas los costos sociales. Ejemplo, empresas contaminadoras del ambiente, individuos que ensucian la calle, etc. Vamos a hablar ahora de un concepto bien importante y que forma parte integral de las políticas de desarrollo, de las estrategias de desarrollo. Los bienes públicos. Los bienes públicos puros tienen dos características. Son no rivales en el consumo, los podemos consumir todos simultáneamente. Son no excluyentes. Es imposible excluir a alguien de que lo pueda consumir y excluir a alguien porque no pague. Por ejemplo, el paisaje. El paisaje. Piensen en el paisaje. El paisaje es un bien público. Todos podemos ver el paisaje y disfrutar el paisaje simultáneamente. Pero también no le pueden excluir, no le pueden cobrar una tarifa por disfrutar del paisaje. Cuando yo salgo en una ciudad y contemplo una parte de la ciudad que es muy bella, todos lo podemos hacer simultáneamente, ¿no? Entonces, los bienes públicos son los rivales en el consumo y son no excluyentes. El costo, el costo de agregar a alguien para que consume ese bien es cero. No se cobra por eso. Ahora, como ustedes verán, si no se cobra por eso, ese tipo de actividades no son producidas por el mercado, no son producidas por los entes privados, no generan rentabilidad, pero son necesarias.
Usted tiene que cuidar el paisaje, tiene que cuidar el ambiente, el aire puro, tiene que cuidarlo. ¿Quién lo va a hacer? No lo puede hacer el privado, tiene que hacerlo el Estado, ¿no? En el caso de los bienes semipúblicos, los podría producir un privado, pero el Estado tiene que regularlo. Por ejemplo, una autopista. Bueno, hay que mantenerla para que no se congestione, para que no se dañe. Bueno, hay que darle una concesión a un privado, el privado cobra algo, entonces ya es un bien que todos lo podemos consumir simultáneamente, ¿verdad? Una autopista, pero si no pago, si no pago el peaje, no puedo circular por esa autopista. Entonces es un bien semipúblico en ese caso. Bueno, en síntesis, los bienes públicos, los que son bienes públicos puros, reúnen dos características. Primera característica, no exclusión. Es imposible excluir. Una vez que se ha producido, no es posible evitar que nadie lo consuma. No hay rivalidad en el consumo. Que una persona consuma un bien no reduce el consumo por parte de otra persona. Claro. En el caso de los bienes públicos, el precio que los compradores pagan no refleja el verdadero social marginal de dicho bien. Por ejemplo, uno puede ser que le cobren una tarifa para ir a un parque público, una tarifa simbólica para poder mantenerlo, ¿no? Pero todos lo podemos consumir, pero me pueden excluir porque no pago el precio de entrada. Es un precio a lo mejor muy bajo, ¿no? Para poder mantener el parque o un peaje en una autopista, por ejemplo. Los mercados no aseguran una producción óptima de los bienes públicos, sobre todo de los bienes públicos puros. Entonces el Estado tiene que intervenir para producir esos bienes porque son necesarios para la sociedad. En este gráfico podemos ver los tipos de bienes que existen en una sociedad. Cuando hay rivalidad y exclusión, por ejemplo, una Coca-Cola, me puedo tomar una Coca-Cola. Para poder tomar la Coca-Cola, cuando yo la estoy consumiendo, tú no la puedes consumir. Y además tengo que pagar por esa Coca-Cola. Es un bien privado, simplemente, no es un bien público, un bien privado. Una cerveza, ¿no? Una hamburguesa que compre, ¿no? La consumo yo y tengo que pagarla. Es un bien privado. Ahora, puede ser que exista rivalidad y no exclusión. Por ejemplo, una calle congestionada. Hay rivalidad, pero no puedo excluir a nadie. Un terreno comunal. Ese es uno de los casos clásicos que le interesa al Estado por las implicaciones que tiene sobre el ambiente. Los terrenos comunales no son propiedad de nadie, ¿verdad? Pero todo el mundo quiere aprovecharlos. Nadie los cuida, pero todos quieren aprovecharse de él. Muchas instituciones públicas son así. Un terreno comunal donde usted tira las vacas, van todas allí a comer pasto, pero y van a compactar los suelos. Nadie se preocupa de cuidar los suelos de ese terreno comunal, ¿no? Sino todos quieren aprovecharse. Podemos congestionar ese de vacas, ese terreno comunal. Entonces hay rivalidad, pero como un terreno comunal no puedo excluir a nadie. Pero puedo intervenir y decir, bueno, vamos el uso del agua, por ejemplo. ¿Por qué existen los comités de riego? Y el Estado interviene con leyes de agua para regular el uso del agua. Es un bien común, ¿no? Pero tenemos que regular y ponernos de acuerdo, crear una institucionalidad para poder administrar el uso del agua, porque si no acabamos con un recurso natural como el agua, que es vida. El agua es importante para la vida, para el desarrollo. Puede ser el caso de un bien semiprivado. No hay rivalidad, todos lo podemos consumir simultáneamente, pero hay exclusión. Por ejemplo, la televisión por cable. Todos podemos, si pagamos, podemos todos consumirla simultáneamente. O el streaming, Netflix, por ejemplo, HBO Max, Amazon Prime, Disney, Canal Disney, Apple TV, etcétera, ¿no?
Esos son bienes semiprivados, porque todos los podemos consumir simultáneamente, pero hay que pagar. Y el bien público puro, que es donde no hay rivalidad y no hay, es imposible excluir a la gente. Ejemplo, un faro es un bien público. Un faro ilumina una determinada área, ilumina el mar, ¿verdad? Ilumina y todos los barcos que transitan por ese mar se pueden beneficiar, pueden consumir simultáneamente la luz del faro. Pero además, una vez que esa luz está allí, usted no puede excluir a alguien. El hecho de que se incorporen 2 o 3 barcos más y puedan beneficiarse de esa luz no significa que el costo va a aumentar. Entonces, ese es un bien público, ¿verdad? La defensa nacional es para todos. La estabilidad macroeconómica, la salud pública es un bien público, ¿verdad? ¿Qué pasa en una sociedad donde hay enfermedades transmisibles? Pero ¿qué pasa en una sociedad que está sana, donde hay enfermedades no transmisibles, donde no hay epidemias y no hay pandemias? ¿Verdad? Todos nos beneficiamos de esa salud pública y no pagamos directamente nada por eso. Ahora, cuando hay una sociedad donde hay pandemia, bueno, usted tiene que estarse cuidando y tiene que pagar por eso. De manera tal, pues, que hay cosas que son bienes públicos que no son atractivos para que los privados lo produzcan, entonces los tiene que producir el Estado o el Estado tiene que subsidiarlos y contratar al bien, al sector privado para que los produzca. Por ejemplo, asistencia técnica. A lo mejor para el Estado es mucho más eficiente y menos costoso contratar empresas que hagan la asistencia técnica para pequeños productores, ¿no? Y creamos así, es el Estado, en este caso, el que no produciría el bien público, sino lo hace a través de un privado. Los mercados privados tienden a ofrecer una cantidad insuficiente de bienes públicos y semipúblicos y en consecuencia para impulsar el desarrollo ellos deben ser suministrados y regulados por el Estado. Los bienes públicos, la construcción de infraestructura vial. Bueno, si no lo puede hacer el Estado, puede darle una concesión a un privado. Sería un bien semipúblico. Ese privado, para poder recuperar la inversión de esa vía, tiene que cobrar un peaje durante 30 años. Le doy una concesión por 30 años para recuperar la inversión y tengo una ganancia. Porque ese bien público, que es la carretera, no lo puedo prohibir, no lo puedo producir yo. Entonces creo un bien que es la autopista, la construye un privado, le doy una concesión, con esa concesión él puede cobrar un peaje y con eso recupera la inversión, pero la sociedad se beneficia de que tenga esa vialidad, esa autopista. Extensión y transferencia de tecnología, investigación agrícola, represa, salud, educación. Todo eso son bienes públicos o semipúblicos. Información pública, difusión de tecnología, estabilidad macroeconómica, equilibrio macroeconómico, eliminar congestionamiento en calles y autopistas, etcétera, ¿no? Esos son bienes públicos y semipúblicos que el Estado tiene que intervenir para que se produzcan. Y son importantes, son vitales para el desarrollo, preservar el ambiente para beneficio de todos, luchar contra el cambio climático, etcétera. ¿Qué debe hacer el Estado para asegurar la producción de bienes públicos? Los bienes públicos tienen problemas para asegurar los derechos de propiedad y pueden ser no atractivos para el sector privado. Entonces, el Estado puede intervenir, producirlo o comprarlo directamente. Por ejemplo, la educación es un bien público, la educación gratuita. Pero si el Estado no la puede producir, puede decirle a una escuela privada, yo le pago a usted para que reciba tantos alumnos que tengan educación gratuita. Ofrecer incentivos al sector privado para que los produzcan, exoneraciones fiscales, subsidios, obligar compulsivamente al sector privado para que los produzca. Eso también se puede hacer si es necesario, si es conveniente. Una combinación de las opciones anteriores. Ahí tienen ustedes un claro rol del Estado para impulsar procesos de desarrollo, no solamente económico, sino de desarrollo humano. También interviene el Estado cuando los mercados son incompletos, inexistentes. El caso de mercados complementarios. Fíjense ustedes, ¿no?
Nosotros suponemos que si se deja el mercado libre van a existir la oferta y la demanda de todos los bienes y servicios que requiere una sociedad. Eso no es así, ¿no? Por ejemplo, eh, necesitamos hacer investigación, desarrollo tecnológico, pero no lo demandan los productores agrícolas o agroindustriales o industriales, no demandan la transferencia de tecnología. Bueno, pero eso es bueno para mejorar la productividad de la sociedad. Entonces el Estado puede intervenir proveyendo investigación, desarrollo tecnológico. ¿Para qué? Para beneficiar a ese grupo de empresas. También hay situaciones donde hay mercados incompletos, ausentes. Por ejemplo, se necesitan seguros agrícolas, pero no existe el mercado. No existe quien venda seguros agrícolas porque los productores no lo demandan o no tienen con qué pagar el seguro agrícola. La agricultura es una actividad muy riesgosa. Entonces, el Estado puede primero crear una empresa de seguros agrícolas para ofrecer el servicio. Y segundo, puede subsidiar el seguro agrícola para que los productores lo puedan comprar. Y entonces, mientras que va progresivamente, después eliminando ese subsidio, después que los productores se den cuenta que es un beneficio tener un seguro agrícola, y entonces empezarán a aparecer a lo mejor empresas privadas que ofrezcan el seguro agrícola y que el Estado le dé algunos incentivos para que aparezcan y para que se cree el mercado de seguros agrícolas, donde hay una oferta amplia de seguros agrícolas y donde hay una demanda amplia de productores agrícolas por el seguro agrícola, ¿no? Entonces, en el caso de mercados incompletos ausentes, mercados inexistentes, no hay quien ofrezca el producto, no existe la oferta, no existe la demanda, el Estado puede crear esa oferta y puede crear esa demanda también, ¿no? Hay el caso de un bien público como los desequilibrios macroeconómicos, la estabilidad macroeconómica. Todos nos beneficiamos directamente de que un país tenga estabilidad económica, donde la tasa de inflación sea cero o muy cerca de cero, por ejemplo, que haya bastante empleo, que haya bastante inversión. O sea, los estados han crecido porque existen, han crecido económicamente porque existen esas circunstancias. Entonces, bueno, el Estado produce ese bien público que es la estabilidad macroeconómica. Donde no hay estabilidad macroeconómica, en la mayoría de los casos está explicado por la acción del Estado, a no ser que sea un shock internacional, un evento internacional, y bueno, y como estamos en un mundo globalizado, eso nos afecta. Pero el Estado puede producir ese bien público que se llama estabilidad macroeconómica, ¿no? Que baja inflación, altos niveles de empleo, ¿no? Confianza para los inversionistas, etcétera. Finalmente voy a referirme a una falla de mercado que es muy importante, es la falla de información. En la vida real la información no está simétricamente distribuida, es costoso obtenerla. Los mercados no proveen suficiente información, los consumidores demandantes y productores oferentes de bienes y servicios, incluyendo los servicios financieros, no tienen suficiente información sobre precios, atributos y calidad de los bienes, tecnologías disponibles para producir, características de los que desean obtener crédito. Usted va a dar un crédito, usted no sabe si esa persona de verdad va a pagar. Usted no lo puede saber si su proyecto es tan bueno como él dice que es, etcétera, ¿no? Allí en los mercados financieros hay muchos problemas de falla de información. Los asegurados, ¿no? Ustedes, ¿por qué los seguros exigen tantas cosas para que usted pueda comprar un seguro? Bueno, yo no sé si usted tiene ya la enfermedad y usted me está comprando el seguro, por ejemplo, para poder hacerse una operación inmediatamente después que compre el seguro. Tengo que mandarle a hacer un examen para ver cuáles son las patologías y enfermedades que usted tiene, porque yo no le puedo cubrir a usted enfermedades que vienen de antes de comprar el seguro, ¿no? Entonces, cuando hay fallas de información, eso obstaculiza el desarrollo.
la producción de bienes y servicios se puede desviar del nivel de eficiencia, ¿no?, que ocurriría en un mercado de competencia perfecta, si no se está cumpliendo con uno de los requisitos de un mercado de competencia perfecta. Los consumidores y productores, en aras de maximizar utilidad y beneficio, no tienen toda la información necesaria para tomar decisiones que optimicen su utilidad y sus beneficios, y así se logre la utilización plena de recursos de la sociedad, ¿no? Esto es, no se permite obtener más eficiencia económica porque no. Usted puede ser que desarrolle una actividad, usted está produciendo un bien que tiene altísima calidad, miel de abeja, voy con mi ejemplo de miel de abeja, ¿verdad? Que dice que su miel de abeja es pura, pero no tiene cómo informarme a mí y convencerme de que su miel de abeja es pura, porque no existe un sello de calidad que diga que esa miel de abeja es pura. Entonces usted trata de vendérmela a mí como pura, y puede ser verdad, pero el mercado está lleno de miel de abeja adulterada. Entonces usted me va a cobrar un precio de miel de abeja pura y yo no se lo voy a pagar. Es decir, no se va a dar la transacción. Y si no se da la transacción, usted no va a tener el incentivo para seguir produciendo miel de abeja pura. Pero si usted no produce, voy a eliminar empleos también. Entonces, cuando hay fallas de información, el Estado tiene que intervenir. No hay información de precios. Bueno, el Estado tiene que crear un mecanismo para que todo el mundo esté informado sobre los precios que existen en la economía, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas fallas de información? Problemas de asimetría de información en cuanto a la calidad de los productos. Yo no sé si la calidad del producto que usted me está vendiendo es buena o es mala. Problemas derivados de la publicidad engañosa o etiquetado falso sobre la calidad y características de los bienes y servicios. Problemas de selección adversa. Yo, por no tener toda la información, le otorgo un crédito a un proyecto, a una persona que tiene un proyecto no viable. Eso lo hago porque no tengo toda la información y pierdo plata. Hay problemas de riesgo moral en los mercados financieros debido a la asimetría de información. Por ejemplo, el banco no acopia la suficiente información para saber que el prestatario no pagará el crédito. ¿Por qué los bancos exigen tantas garantías para darte un crédito? Fiadores, hipotecas, etcétera, ¿verdad? Porque el banco no tiene la seguridad que tú vayas a pagar, a pesar de que tú jures por tu mamá de que tú sí vas a pagar, que te mira a los ojos, que tú eres una persona solvente, de buenas intenciones, y que tú eres un hombre honrado y que tú vas a pagar. La verdad es que no, y los bancos están manejando dinero ajeno, es dinero de los ahorristas, de los depositantes. Entonces, en los mercados financieros hay asimetría de información. Lo que sucede es que el que demanda un crédito tiene más información que la que tiene el que va a dar el crédito, el banco. Entonces los bancos empiezan a exigir una serie de requisitos, pero además se crean registros en el mundo moderno. Para que funcionen los sistemas financieros, tiene que existir sistemas de información para todos los bancos. Entonces, usted, una vez que tiene una cuenta, usted entra a ese sistema de información. Si usted no paga su tarjeta de crédito, eso lo van a saber todos los bancos. Si usted es un moroso de créditos que le han otorgado, eso lo van a saber todos los bancos. Esos son sistemas de información para toda la banca para disminuir el riesgo moral, la posibilidad de que los clientes no paguen los créditos que obtengan. ¿Y para qué? Para evitar crisis financieras que afectan negativamente el desarrollo de una sociedad, que hacen que exista desconfianza en las transacciones financieras. También existe insuficiente información sobre los precios, desconocimiento de las condiciones de oferta y demanda para ciertos productos, quiénes quieren comprar y quiénes quieren vender. No existe información sobre las tecnologías disponibles para los productores. Es decir, hay innumerables fallas de información en los mercados y el Estado pudiera ser que allí juegue un rol importante interviniendo, promoviendo leyes, promoviendo regulaciones para que la información esté más disponible para los oferentes, para los demandantes. Algunas intervenciones frecuentes del Estado para enfrentar los problemas de información asimétrica, de fallas de información. Por ejemplo, exigencia de etiquetado y que ese etiquetado contenga información suficiente para los consumidores. Imposición de normas de calidad y normas sanitarias, ¿no?
de tipificación de los productos, leyes de calidad alimentaria, ¿verdad? Para que los productos que se vendan frescos o procesados tengan una cierta mínimo de calidad, de características, leyes contra la publicidad engañosa, creación de organismos de certificación de calidad de los productos, ¿verdad? Porque si un bien tiene ese sello de calidad, ese bien le está dando información a los consumidores diciéndole, mire, este bien ya fue certificado, ya fue probado que su calidad es óptima y por eso tiene ese sello de calidad. En Venezuela es la marca Norben, por ejemplo, ¿no? El sello de calidad Norben significa que un producto tiene altísima calidad. Programas de información de precios, creación de bolsas para la comercialización de productos. En una bolsa agrícola se comercializan productos, ¿verdad? Pero hay personas que vigilan por el cumplimiento de las normas. Cuando usted comercializa productos fuera de una bolsa agrícola, usted tiene que andar con un abogado para que le cumplan y haciendo contratos para que le cumplan y le paguen la venta de su producto. En una bolsa de productos agrícolas, usted compra y vende bienes, pero si no cumple va a ser sancionado, va a ser demandado. Usted tiene que cumplir con los requisitos, la institucionalidad, la regla de juego que tienen esas bolsas agrícolas, ¿no? Programas de financiamiento para pequeños productores y microempresarios con supervisión para saber si el crédito se está usando bien. Programas de microfinanzas, ¿verdad? Para obtener información de los consumidores, de los pobres, de manera que estos puedan tener acceso al mercado. Crear una institucionalidad, regla de juego, instituciones para los pobres, para que los pobres puedan tener acceso al crédito y puedan pagarlo y asegurarse de que puedan pagarlo, ¿no? Programas de extensión agrícola para difundir tecnología, estímulos para la creación de empresas de seguro donde no hay, etcétera. Hay una serie de cosas que pueden hacer los estados. La segunda razón por la cual, además de las fallas en el mercado, justifica la intervención del Estado en la sociedad y en los procesos de desarrollo, son por razones de equidad. El Estado debe fomentar la cohesión social, la estabilidad política y la justicia social. Los mercados, cuando funcionan bien, pueden asegurar máxima eficiencia económica o alta eficiencia económica, pero no aseguran que haya distribución equitativa de la riqueza. Y eso puede generar conflictos en una sociedad, como vamos a ver en el tema 4, ¿no? Entonces, puede ser que la distribución inicial de riqueza no sea socialmente aceptable. Y entonces se requieren, por ejemplo, políticas de impuestos sobre la renta. Yo le quito mediante impuestos a los que tienen más ganancias y con esas ganancias yo puedo financiar política social para los pobres. Por supuesto, tengo que tener cuidado de que esos impuestos no desestimulen la producción. Es decir, no pueden ser excesivos, no pueden ser, convertirse en una extorsión impositiva que desestimule la producción y promueva el cierre de empresas y haga que la gente prefiera trabajar en la informalidad, en la ilegalidad, ¿no? El Estado puede financiar la seguridad social o contribuir a su financiamiento. Este es uno de los grandes problemas. La charla del viernes del doctor Rafael Gustavo Miranda va a ser sobre el estado del bienestar y hablará sobre estas cosas. Acceso a salud y educación para los pobres y la seguridad alimentaria en los hogares. Es decir, el Estado tiene que desarrollar una política social activa porque el mercado por sí solo no garantiza equidad y justicia social. Y los fines del Estado es que tengamos, y los fines del desarrollo es que tengamos una sociedad que avance, que tenga buena eficiencia económica, pero que tenga también cohesión social, que sea una sociedad donde se promueva el desarrollo humano para todos. Ahora, el gobierno puede intervenir, el Estado puede intervenir, pero también se puede equivocar. Entonces, así como hay fallas de mercado, hay fallas de gobierno, fallas del Estado. Las fallas de gobierno del Estado son acciones públicas que dejan a la sociedad peor de lo que estaba antes de producirse la intervención. Es decir, el Estado interviene con buena intención, pero genera un caos peor del que existía.
Pero también una falla del Estado o del gobierno puede derivarse de la omisión en el actuar. Tiene que actuar, pero no lo hace. Se hace de la vista gorda. Sabe que están contaminando, sabe que están deteriorando el ambiente, pero no hace nada. Caso de muchos países, regiones en los países de América Latina, donde hay una minería destructiva del ambiente y de la biodiversidad. No debe olvidarse que el gobierno puede equivocarse al actuar, pues al igual que los privados enfrentan problemas de información imperfecta, riesgo de incertidumbre. Por lo tanto, en su acción el gobierno puede terminar por no corregir la falla de mercado que pretendía corregir. El Estado y los gobiernos se equivocan. No debemos olvidar eso, aun cuando tenga muy buena intención. Tiene que tratar, cuando intervenga, tiene que tratar de hacerlo bien. Y para eso tiene que tener una burocracia capaz, competente. El Estado tiene fallas por comisión. Por ejemplo, altos costos de operación y fracaso de empresas públicas. El Estado se mete a empresario y lo hace muy mal. No siempre el Estado lo hace mal. En Francia parece que las empresas públicas funcionan muy bien, pero en los países de América Latina la mayoría de empresas públicas funcionan muy mal. Y la excepción son las empresas públicas que funcionan bien. Ineficiencia en programas públicos, exceso de controles, regulaciones e impuestos, protección exagerada de la producción que promueve ineficiencia. El Estado genera desequilibrios macroeconómicos. El Estado crea moneda más allá de lo que requiere la sociedad, moneda sin respaldo en bienes y servicios, y eso genera alta tasa de inflación. Fallas por omisión. El Estado no actúa para evitar el deterioro de la infraestructura básica, bajo nivel del gasto en investigación y desarrollo tecnológico. El Estado no actúa cuando hay desequilibrios macroeconómicos, no provee suficiente información o estimula la difusión de la información, no regula los mercados imperfectos, por ejemplo. Esas son fallas por omisión. De nuevo tenemos aquí este gráfico que ya lo vimos. Entonces tenemos un Estado que puede intervenir en la sociedad, puede intervenir en los mercados con funciones mínimas, funciones intermedias y funciones un poco más activas, ¿no? Pero tiene que asegurarse de que lo haga bien. Finalmente vamos a hablar del Estado desarrollista. Un Estado que tiene, vamos a decir cuáles son las características de Estado que se dio, por ejemplo, el Estado desarrollista de los países asiáticos que tuvieron mucho éxito económico. Esas características son nacionalismo económico, intensa movilización social, un Estado fuerte, centralizado, es una pequeña élite no influenciable, con rasgos autoritarios, exclusión de los sindicatos, actúa eficientemente para lograr crecimiento económico. Esa acción del Estado fue muy importante para el éxito económico de países asiáticos, ¿no? Y actualmente se está viendo también un Estado desarrollista en países como Vietnam, por ejemplo, que están teniendo bastante éxito económico, en China. Hay una burocracia eficiente, autónoma, meritocrática, organismos especializados para liderar programas y políticas de desarrollo. Hay grandes grupos empresariales, esos grandes grupos juegan importante rol económico y política. Hay buena coordinación entre el Estado y el sector privado. Se usa la política industrial, el desarrollo productivo, el Estado interviene activamente para estimular el surgimiento de ciertas industrias, de ciertos sectores de la economía y promover las exportaciones. Y también interviene para corregir ineficiencias y fallas de mercado. Hay un manejo estricto de la macroeconomía y de las finanzas públicas, tratando de mantener equilibrios presupuestarios, de no tener déficits fiscales elevados, de no crear masa monetaria exageradamente de manera tal que se generen altas tasas de inflación, altos niveles de ahorro público, porque mantienen un presupuesto equilibrado, una política fiscal de austeridad en el sentido de que no tratan de evadir la regla de que y gastan de acuerdo con lo que les ingresa o tienen niveles de déficit muy bajos que no ponen en peligro la estabilidad de precios. Intervienen en los mercados financieros y promueven el crecimiento económico inclusivo, con equidad.
Hay un autor brasileño, el doctor Bresser Pereira, que plantea la idea de un nuevo desarrollismo. Ese nuevo desarrollismo es heredero del desarrollismo clásico y surge a consecuencia de la decepción de la estrategia de desarrollo y las políticas orientadas por el neoliberalismo. Sí, tanto los programas de sustitución de importaciones de fuerte intervención del Estado tuvieron sus fracasos, pero también las políticas solamente que confiaban en el mercado también tuvieron sus fracasos. Entonces, este nuevo planteamiento del Estado desarrollista para América Latina que plantea el profesor Bresser Pereira se basa en la garantía de la democracia, reducción de pobreza, desigualdades y protección del medio ambiente. El Estado juega un rol central para lograr el desarrollo. Sus fuentes teóricas provienen de la economía política clásica, el keynesianismo y el desarrollismo clásico. Se puede considerar el desarrollismo de dos distintas maneras. A, como una forma de organización económica y política capitalista alternativa al liberalismo económico y el correspondiente estilo de gestión económica del capitalismo, y como una escuela de pensamiento económico. Aquí hay una literatura especializada sobre este tema. Los nuevos desafíos del Estado en el desarrollo. Nuevas reglas de juego y participación en bloques de integración económica limitan proteccionismo y apropiación libre de tecnologías, copia de tecnologías ilegalmente. El sistema financiero es más interdependiente, globalizado y los capitales se mueven con mayor libertad. Este auge de la globalización que hemos tenido en el siglo XX, en el siglo XXI, se constituye un desafío para el Estado desarrollista, porque las políticas son más pro mercado, las realidades que se crean son más pro mercado y de menor intervención del Estado. Otro desafío para el Estado es desarrollar con eficiencia y con eficacia estrategias de desarrollo humano y preservar la libertad como medio y fin del desarrollo. Otro desafío es la nueva revolución industrial que vivimos, los avances de las tecnologías de información y comunicación, la inteligencia artificial, la digitalización de la sociedad, el desarrollo de las capacidades de los trabajadores y la burocracia es necesario y constituye un desafío para el Estado. La democracia como valor compartido, la coordinación, lograr mejor coordinación, alianzas, Estado, sector privado, en un mercado, en un mundo que es más globalizado. Preservar las libertades políticas, la equidad de género, el desarrollo sustentable, la reducción del hambre. Eso constituye desafíos para el nuevo Estado en su acción por el desarrollo. Reducir la desigualdad y la pobreza. Reducir la volatilidad macroeconómica en un mundo globalizado. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla y ha finalizado la clase. En la próxima clase vamos a tener exposiciones y vamos a tener una conferencia que está en esta misma línea del tema 3, del contenido del tema 3. El doctor Rafael Gustavo Miranda nos va a hablar sobre el estado del bienestar. Bueno, hasta pronto.